gira Camilo Sexto con la mejor orquesta sinfónica del país. Tributo, viernes 28 de marzo, 20 horas, Teatro San Gabriel. Hola, saludos. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en este podcast, un espacio que hemos buscado en el internet para conversar de varios temas, a veces temas alegres, a veces temas tristes, a veces temas que esperamos que sirvan de referencia para el país y para la humanidad. Hoy hemos invitado a una gran amiga, María Fernanda Restrepo. Pasante, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Loro, María Fernanda, qué gusto tenerte por acá. Tengo muchas preguntas que hacerte y pues felicitarte también por tu documental que lo vi en su momento y te deja pues con algunas incógnitas, ¿no? Y supongo que tú debes tener todavía más por revelar cosas que no se han dicho todavía. Uh-huh. Qué gusto, María Fernanda, ¿cómo estás? Pues aquí bien, Jorge, o ¿cómo te digo? O Loro. Loro, Jorge, Lorito, como quieras decirme. Yo te hice llegar mi sentido pésame hace un mes y más que tu padre se adelantó, digo yo. No sé si tú concuerdas. ¿Dices que nunca más vas a ver a tus seres queridos o piensas tú que hay algo más allá de la vida? Yo creo que nos mantiene esa es la esperanza, ¿no? Como que aquí no puede acabar todo, ¿no? De algún modo, esa es la esperanza que mantiene a la humanidad un poco en pie. Pero pues, tú tienes esa esperanza. Yo espero que sí, que estemos todos como en un universo mejor y que podamos sentirnos o vernos o convertirnos en estrellas y estar por ahí rondando. Pero pues la realidad es esta, estamos aquí y un vacío indescriptible es el que deja la partida de un padre. Quise llegar mi más sentido pésame. María Fernanda Restrepo pues es además parte de una familia. Ahí está tu padre, mira, que fue un luchador, ¿no? De incansable, que vino al Ecuador. ¿Por qué vino al Ecuador? Deben haberte contado, porque tú eres de origen paisa. Y la siguiente pregunta que me nace es, ¿vivía con remordimiento de haber tomado esa decisión de haber venido al Ecuador? Mi padre llegó al Ecuador en el año 70, fue llamado por una empresa textilera aquí en Quito, la Internacional, de esa época que muchos todavía recuerdan porque era una empresa importante en esa época en la capital. Claro, era una empresa textilera, ¿no? Exactamente, y él era pues jefe de mantenimiento de máquinas de estas empresas textileras en Colombia y lo llamaron acá, porque no existía pues ese tipo de profesional o ese perfil acá. Y fue un contrato de 2 años, pero luego se enamoró del Ecuador. Se enamoró del Ecuador, pero bueno, toma a su esposa, a sus hijos. Mis hermanos nacieron aquí y yo también. Vinieron solos mis papás. Vinieron solos. Sí. Ellos estaban recién casados, eran muy jovencitos. Y aquí empieza a trabajar y a los 2 años dijo... O sea, le dijeron, ¿usted quiere renovar este contrato? ¿Quiere quedarse aquí en el Ecuador? Y él dijo, sí, me gusta, esta es una tierra de paz. Le gustó la paz y dijo, voy a tener a mis hijos aquí. Claro, entonces tiene 2 varones y tú eras la última. Así es. Mira que eso, yo pensé que eran hermanos colombo-ecuatorianos. No, nacieron en suelo ecuatoriano. Esa como que ha sido también la lucha, ¿no? Porque a veces dicen, colombianos nomás eran al inicio, ¿no? O vayan, o fuera colombianos. Digo, no, los niños eran ecuatorianos, luchaban mis papás, pero así hubieran sido chinos. Nadie merece morir torturado y desaparecido. No. Esta tragedia que enlutó al país, que ha enlutado y que seguirá abierta esa herida, han transcurrido 37 años. Un enero, entiendo, ¿no? Sí. Del 88. En todo caso, es de conocimiento público y supongo que es cada vez que te preguntan debe ser doloroso. Yo perdí un ser querido, ¿no? Un hermano, y ha pasado ya 15 años, pero sigue abierta esa herida, sigue ahí una espina. ¿Cómo eran tus hermanos? Porque entiendo que te van a ver a ti ese día.
Tenían ese que... nefasto día te iban a ver a ti. A ver, no. Sí, mis hermanos, ese día mi papá le dice a Santiago, aquí están las llaves. Santiago tenía 17 años, ya estaba cursando su primer semestre de la universidad. Era un chico muy responsable. Y iban a despedir a un amigo que se iba a Estados Unidos de estudiar. Entonces estaban contentos porque no tenían... ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 10 años. 10 añitos, ya. Pero ellos tenían 17 y 14 años. Ya. Y en esa época, pues alguien, el chico responsable en el carro, el papá lo dejaba, te Le ibas en confiaba. el carro. Sí, el sí. único delito, no tener licencia. Claro. ¿No? Ese era el único delito, por el cual no tienes que morir torturado. Claro. ¿No? Y desaparecido. Ni Pero, privarte de la libertad, exacto, ni nada de esas cosas. toman ¿no? el carro y me dejan a mí en la escuela. Y luego tenían que recogerme ya tarde en el cumpleaños de una compañerita, de una amiga mía. Ese día yo me iba a ir directo en el bus de la compañerita y ellos me tenían que recoger en la tarde. De la casa de la compañera. Luego del cumpleaños y no llegan, llega la noche, yo me tengo que quedar a dormir y nadie dice nada. Y mis papás estaban en un paseo, incomunicados. No había celulares. No existían había cámaras celulares, Claro. nada. Hasta que llegan el domingo mis papás de regreso y se encuentran con esta tragedia. Porque Que no asoman exactamente, los niños. Claro. Porque ya la señora que trabajaba en la casa da el aviso primero a los amigos de la familia, diciendo los niños no llegan, pero no había más teléfonos para contactar a mis papás, ¿no? Sí. En la playa donde estaban. Y ahí empieza una locura distinta. Empieza esta tragedia, yo digo, para ti, para la familia, para tus padres que se adelantaron y para quienes tenemos ese recuerdo triste, porque en el año 88 yo estaba formando una banda musical que hasta ahora se la escucha por ahí y ni siquiera me imagino, tendría yo ahí unos 18, 19 años, y pudo haberle pasado a cualquiera bajo ese estado represivo y estas cosas como que te he invitado. ¿Cuál es el mensaje para que nunca más vuelva a ocurrir a nadie en este planeta, en este país, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque eso es una tragedia. Pues siempre nuestro mensaje, nuestra lucha ha sido combatir el olvido, ¿no? Y ser críticos con esta realidad. Pero, Jorge, lamentablemente lo estamos viviendo ahora. O sea, 37 años después se vuelve a repetir la historia de una manera cruda con 4 niños en Guayaquil que han sido capturados, detenidos, torturados, quemados en vivo. O sea, y desaparecidos. Finalmente los encontraron porque ya no tuvieron de otra el Estado que decir, bueno, aquí están, porque hubo una presión ciudadana de por medio, porque la gente se adelantó y hay una conciencia sobre estas tragedias, pero lo estamos volviendo a revivir y van 27 desaparecidos de manera forzada en lo que va del año. De lo que a veces se conoce, del año anterior Mira acá, que yo he podido contactarme con algunas madres, hermanos, familiares. Hay muchísimas personas desaparecidas en el país. No sé si de manera forzada, involuntaria, misteriosa inclusive. En todo caso, fue, diríamos, un viacrucis que comenzó y tú a los 10 años comienzas a ver el sufrimiento de tu madre, de tu padre, ir por aquí, pregunta acá y emprender una lucha que desgraciadamente tu madre y tu padre se fueron sin saber dónde están los restos de tus hermanos. Eso es lo más duro, lo más lamentable, y ver cómo mis papás se fueron sin el sueño único que los mantenía aquí luchando, vivos, que era saber qué sucedió con sus hijos, ¿no? A mi mamá le ocurre un trágico accidente, ¿no es cierto?, en la vía de Santo Domingo. En esa misma finalidad de ir investigando, de ir averiguando, de ir haciendo cosas. No, era la primera vacación que mi mamá decidió tener con nosotros, después pues unos primitos, después de 6 años de no salir a ningún lado. Dijo, bueno, vamos a la playa. ¿Algún día dejó de llorar tu madre? Nunca. Ella decía, yo estoy muerta en vida. Claro. O sea, yo estoy muerta en vida, y hasta el final su depresión y su tristeza eran
el pan diario, porque es que una madre no se repone de esto. No se Nunca, repone. jamás. Jamás puede ser la misma. ¿Y tu padre, apoyando a tu madre, o también se caía, también se quebraba? Bueno, él también se derrumbaba como todo padre, pero él era como este roble fuerte, y como él cuenta en alguna parte del documental, yo me escondía por ahí a llorar, o cuando iba en la carretera tenía que parar el carro y ponerme a llorar, pero jamás frente a ti, ¿no? Me decía, o sea, porque eso iba a agravar el problema, pero claro, mi papá empezó a tener periodos en que simplemente bebía y se encerraba a llorar ya una semana y vuelve al ruedo, ¿no? O sea, normalmente para seguir peleando. O sea, es que tener un desaparecido en casa le trastorna la vida a toda la familia. ¿Tú crees que si hubiese cambiado nunca se va a reparar el daño, pero hubiese cambiado en algo saber que ahí yacen los restos de tus hermanos y que le puedes ir a dejar una flor cada aniversario, cada cumpleaños, y un poco ahí curarte el duelo? Claro, es que este es un funeral abierto, como yo le llamo. O sea, 37 años después a mí sí me siguen dando el pésame. Es una carga muy dura, muy pesada, porque no has cerrado ese círculo, porque no tienes dónde ir a poner una flor, exacto, llorar y decir, aquí están, esta historia se cerró, y hubiera sido igual, muy doloroso, pero claro, decían, aquí están. ¿Por qué? Porque es el significado, además, de que estas personas existieron, tuvieron vidas, tuvieron sueños, o sea, no son una imaginación, ¿no? De dos padres, sino que sí existían, ¿no? Y poder enterrarlos les hubiera dado, o hubiera dado paz a la familia. Paz que no tenemos todavía. Hablo en plural, pero la única que queda soy yo, ¿no? Y mi tía. Se manejan dos versiones sobre en dónde podrían posiblemente estar, que la una es en la laguna de Yambo, que fueron a bucear, no se encontraron restos, y la otra se hablan de que estuvieron en una fosa, enterrados en una fosa así, pero nada al respecto, no se han hecho más investigaciones. ¿Qué dices tú? En ese documental, ¿pudiste averiguar algo más, indagar en algo más? Se han dado muchas versiones, pasantito, como te dicen. Y la única verdad sigue radicando en la Policía Nacional, en esa institución. Ellos sí saben dónde están. Si los pusieron en Yambo y no los encontramos, los sacaron, y dónde los pusieron, porque esa es la versión más, digamos, más clara, que se mantuvo pese a las amenazas que recibió Hugo España, etcétera, casi lo matan. Él se mantuvo en su versión. De ahí que sí, que están en fosas, nada, que en Puzuquí, enterrados en Puzuquí, por ahí por donde encontraron a María Belén Bernal, ¿no? Hablan mucho de ese punto como un punto de fosa, pero no se encontró nada. Y sigue estando en ellos, la verdad. Y tú no haces un pedido, porque ya varios de ellos también han partido de este mundo, ¿no? Pero debe quedar algunos que no les dices, miren, ya quedo solo yo, déjenme saber dónde están mis hermanos, ¿no? No, pues si se dejaran contactar, pero es que son tan valientes. No, pero hacerlo a través, por ejemplo, del podcast, ¿no? Sí, hombre, es que ese ha sido el pedido eterno. Nosotros nunca hemos manden echado con venganza una información, manden de una cuenta, oigan, vayan y están en tal lado. ¿Te alivianaría la vida eso? Por supuesto. Es un cierre de algún modo, o sea, es una paz que uno podría tener. ¿Qué hablaste con tu padre en sus últimos momentos? Porque sé que estaba lúcido todavía, estaba consciente. Mi papá estaba completamente lúcido hasta el final. Lo que pasa es que él no podía hablar, no emitía voz. Imagínese lo que es estar en silencio 2 años y medio. Claro. Porque tiene un traqueostomo aquí y ya perdió su voz, ¿no? Pero a través de la fonomímica él hacía y... No hablábamos concretamente del caso como tal. Yo le contaba cosas, fui acá, hice esto, voy a esta entrevista, y él simplemente era como aliviado, ¿no? De saber que esto no va a quedar como en nada, porque yo creo que eso fue lo que lo sostuvo tanto tiempo dentro de un hospital. ¿Quién aguanta 2 años y medio viviendo dentro de una habitación horrible,
No digo horrible la habitación, fueron tan cariñosos todos, pero digo el encierro. No, la circunstancia como La tal. circunstancia, el no poder hablar, el no poder moverse, el depender completamente de terceros, el tener una situación crónica, crítica todo el tiempo. Y sin embargo, yo creo que lo mantenía él, voy a seguir luchando, quiero saber de mis hijos, esto no puede ser el final, sin saber de ellos. Ahora, tú pierdes a tus hermanos que seguramente te molestaban, jugaban, se te cargaban como hermana, y sientes a una edad donde el cerebro todavía no entiende mucho, pero tienes uso de razón, y la personalidad se va formando de los 8, 9, 10 años, tú tenías 10 años. ¿Cómo creces en ese ambiente de tragedia? ¿Cómo te afecta a ti en la vida noche y día de un llanto, de una depresión y ansiedad permanente? Hombre, Jorge, mi papá, porque mi mamá se anuló por completo, eso es verdad, y para ella solo tenía 2 hijos en un momento, ya no existía la tercera, hasta 6 años después, que ella luego fallece, como que retoma 6 eso años de, después dice, cierto, tengo una hija. María Fernanda. Exacto, pero mi papá, que era un roble, que era la persona más centrada y que podía de una manera asombrosa controlar esas emociones, esas tragedias y darles ahí la calma y la perspectiva. Él fue el que hizo que mi vida no sea una tragedia, que yo no me hunda con ellos, pese a que ellos estaban hundidos. Claro. Él procuró que mi vida siga normal, que yo no corte, por ejemplo, mis estudios. No es que ellos me llevaban a cada reclamo, a cada plantel, a cada plantón, perdón, y a cada cosa. Yo seguí con mis estudios normalmente. Yo seguí con el ballet, que pues era mi pasión, sigue siendo mi pasión bailar, aunque ya no lo hago de manera profesional. Pero, por ejemplo, el ballet como tal, para mí fue el mejor psicólogo, porque no existían terapias ni psicólogos en esa época, y era un buen refugio. Los buenos amigos que se convirtieron como en los hermanos que yo perdí y tal, y mi papá procurando irme a recoger todos los días del colegio, por más que estaba yendo a dejar cartas a medios de comunicación, golpear puertas arriba, abajo, ministros. 1 de la tarde voy a recoger a mi hija, estoy con ella, hago las tareas, vuelvo al ruedo. Jamás dejó de ser papá. Entonces, mi vida dentro de la tragedia, él trató de que sea lo más normal posible. ¿Cuál es tu opinión acerca del Estado sobre este caso? ¿Sientes que sí te ayudó en su momento o crees más que fue una lucha solitaria? No, esta fue una lucha contra Goliat siempre. Claro. O sea, esta fue una lucha en solitario donde mucha gente, pero de las organizaciones sociales, estudiantiles, qué sé yo, hasta la teología de la liberación, porque los curas, digamos, de la curia como tal, siempre dieron la espalda, ¿no? Pero otra corriente, que era la teología de la liberación, más ahí con las luchas del pueblo, estuvo ahí presente, y los artistas populares, los músicos, siempre estuvieron ahí, y eso hizo que nosotros pues no decaigamos, pero del Estado siempre hubo la espalda, siempre hubo más bien el mandarnos bombas, cercar la Plaza Grande, amenazas, persecución, tomada de fotos, espionaje, o sea, no, simplemente... ¿Pero por qué crees que se da, digamos... Que me importismo. Pero ¿por qué crees que se da una situación? Yo digo, hay tanta miseria humana, esto no es de ideología de izquierda ni de derecha, es una tragedia. Y ahí todos deberíamos como que unirnos para en algo resarcir a una sociedad enferma. Totalmente, pero hay mucha miseria humana. Se vio en ese caso, donde para ellos era más importante como guardar ese espíritu de cuerpo, esa imagen de la gloriosa Policía Nacional, ¿no? Que eran intocables, y de esas políticas de Estado finalmente, que fueron las que decidieron el destino fatal de muchas personas. Y ahora sucede lo mismo, perdón Jorge, pero usted ve a un ministro de gobierno que sale a decir esto no es una desaparición forzada, la de los 4 niños, y pobre de ustedes que se les ocurra decir eso porque les hace el juego a la mafia. Entonces toda la población le hacemos del juego a la mafia
por reclamar lo evidente, porque más evidente que en ese caso de los 4 niños no existe, porque hay hasta videos. En nuestro caso no había ni cámaras en esa época. Claro, no había nada más. Entonces no tenías de dónde sostenerte. Había un tema Estabas en contra en todo. Yo era muy jovencito cuando veía inclusive las cosas más terroríficas como querer convencer pasante. Tú eres joven. ¿En qué año naciste? El 87. Claro, o sea, eres un bebé. Estaba recién. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí se decía de que los pececitos del río Machángara, los fluviomarinos, se habían devorado los cuerpos de los 2 chicos después de que ellos se habían accidentado. O sea, hasta ese grado Manejaban de, diríamos, de miseria humana, no hay otra cosa. Y claro, este programa no tiene ningún tinte, sino prevenir, porque nunca le debe pasar a eso. O sea, nosotros... Es que como usted dice, no es izquierda o derecha, esta es la defensa por la vida. Venga de donde venga, nosotros siempre vamos a estar defendiendo estas causas. Tu madre en 6 años se anula, o sea, prácticamente se vuelve una vida vegetal. No tiene ganas de nada. ¿Cómo eran los cuartos de Santiago, de Andrés? O sea, los mantenían ahí con la esperanza de que regresen, su cama, sus juguetes, sus cosas. Claro. Mira que mi mamá, mis papás estuvieron 1 año engañados por la policía, por esta subteniente Doris Morán, con esta promesa. Y su madre, no nos olvidemos, 2 mujeres truculentas que empiezan a entrar como casi ya sintiéndose parte de la familia, pero eran informantes igual, a decir quédense callados, como para que ellos tengan tiempo de deshacer toda prueba, porque van a venir. Entonces, prepáreles lo que más les gusta, porque Dios llegan mío. a las 3 de la mañana y mi mamá con la lasaña hecha, favorita de Santiago, 3 de la mañana, 4, no llegan, 5, quiten los globos, las serpentinas. Dios mío. Esto es de terror, no todo está en ese documental. ¿ya? Y esto no es ficción. No. Esto no es una película Parece. de Halloween. O sea, es una realidad terrible. Yo cada vez que he podido... la empatía es eso, ¿no? Ponerse en los zapatos, pero uno no llega ni a la milésima potencia de lo que vivieron tu familia frente a esa circunstancia, ¿no? A mí me privan de mi hija 35 minutos y fue la cosa más terrorífica que he podido experimentar en mi vida. O sea, uno no sabe si quitarse la vida o morirse porque no se diga una circunstancia como la que tú viviste. En que pasan con la los que vivió años. tu familia. Y están ahí los cuartos intactos de Santiago y Andrés, y su ropa, y sus boinas de scouts, y sus pañoletas, y todo a la espera eterna, ¿no? Ahora tengo que decir que mi mamá no es que pasó hecho un trapo todos esos 6 años. Mi papá en algún punto le dijo, bueno, ya, dejamos las pastillas y los calmantes. Recurrió porque a te necesito. recurrió a psicólogos. No existían, pura pastilla, empastillada. Pero le dijo a mi papá, yo te necesito tu berraquera, como dicen los colombianos, para enfrentar esto. Y ahí, pues, adiós, botaron todo tranquilizante y calmante, que la llenaban de calmantes. Y fue una fiera en la Plaza Grande. Y ella se enfrentaba contra todo y contra todos. Y pues estos policías eran tan desfachatados, entre cómplices, encubridores, etcétera, que ellos hacían las compras en el Supermaxi como nada, pero uy, pobre de que mi mamá se cruzaba con ellos, porque los cogía de la solapa y salían, digamos, asustadísimos. O sea, tu madre una fiera. Busca un refugio. Herida, claro, tratando de averiguar más el tema. ¿Quién te molestaba más de tus hermanos? ¿Con quién recuerdas tú, al tener 10 años, uno tiene ya los recuerdos, con quién te llevabas más? Siempre hay una afinidad, ¿no? Y yo me llevaba más con un hermano que ya no está conmigo, ¿no? El pasante se lleva más con su hermana mayor. Con Paulina, claro. Claro.
Con Paulina son... Te cuidaba mucho. Somos casi como casi contemporáneos. Son contemporáneos y ahí... Mismo gustos por la música y compartíamos muchas cosas. Se hacen chistecitos, se dan golpecitos. Claro, aquí ya no le entienden. No, yo la mayoría a mí ya no me molestes, Wambra, porque yo ya estoy acá ya en otro mundo. Ya era doctorcito. Sí, claro. ¿Con cuál te llevabas más de tus hermanos? Pues hombre, con los dos, pero claro, había como una brecha generacional con Santiago, ya tenía 17 y en cambio pues con Andrés había más afinidad, era muy payaso, era muy risueño y yo también siempre he sido como muy así de actuar y de hacer cosas y de payasear un poco y hacer reír o no sé qué, y él era así, de esa personalidad, ¿no? Le gustaba cantar. Le gustaba ser como el payasito de la clase. Se parecía mucho a mí, físicamente también. Y mi hijo es idéntico al nené, al menor. Y eso a veces nos da escalofríos porque la manera hasta de llorar o de chuparse el dedo. Mi hermano chupaba dedo hasta grande. Pues era un niño. Y lo ves ahí y dices, ay, te sobrecoge el alma, ¿no? O sea, bueno, yo te voy a decir el tema científico, se transmite en los genes, los caracteres familiares, pero tú de pronto dirás, ahí está el espíritu también de mi hermano, ¿no? Sí, es muy loco. Mi papá también se quedaba como, cuando yo le mostraba a veces fotos, le digo, mira, ¿quién es este? Es el nene. El nene. Ya. Esto, digamos, ha pasado ya 37 años. Sí, sí. 37 años. Sí. Y yo creo que al pasar el tiempo, tú has hecho también una lucha muy importante en la sociedad ecuatoriana y en el mundo. Ese activismo que tienes, el no sumirte en la tragedia y salir y levantarte. Te veo en podcast, en radio, en televisión, en tus documentales, que cada vez que veo tu documental es como que es el estreno para mí, porque es tan bien logrado, tan bien hecho. Y creo que eso de alguna manera va contribuyendo a la sociedad, o sea, le va diciendo, oigan, no se olviden, esto es memoria colectiva, esto tenemos que tener presente para que ninguna familia tenga que vivir esa situación. Así es. Sí, bueno, cuando fallece mi padre, es un 24 de diciembre. Pero antes. Y justo aparecen esos niños masacrados. ¿Cómo no vamos a tomar esa bandera es en ese sentido? O sea, es imposible no hacer nada. Y, hombre, Jorge, sumirte en el dolor, sentarte en una esquina, llorar y deprimirte, no resuelve nada el problema, más bien lo agudiza, ¿no es cierto? El problema se vuelve peor incluso y no ganas nada. Transformar ese dolor en resistencia, en memoria, en lucha, en apoyo a otras familias, en ponerte en los pies del otro, en decir vamos todos juntos, esto no se puede olvidar. Porque lo más grave que está sucediendo ahora en este país es que estamos empezando a normalizar la violencia y normalizar las desapariciones. No, nadie dice nada, no, sí, qué pena, pero no sé si lo que voy a decir, por ejemplo, no. Mire, a veces normalizamos hasta que no te pasa. Hasta que Dios no quiera, no te pasa a ti. Mira, yo sufrí el secuestro de mi hija y yo veía con escalofríos lo que pasaba, el secuestro y todo, pero dije, ay, chuta, pobrecitos, ¿no? Qué pena lo que está pasando, que sí, que no, hasta que no te pasa. Y son las cosas más terroríficas, por eso yo debo decirte, te conozco hace un par de años más o menos que nos ha unido el tema animalista, porque por eso nos conocemos, somos activistas, defensores de los derechos de los perritos, pero cada vez que he conversado contigo voy aprendiendo mucho y esa resiliencia de poder seguir saliendo adelante. Ha sido un gusto conversar contigo, María Fernanda. Muchísimas gracias, un gusto para mí también. María Fernanda. Con todos ustedes. Cuando partió tu madre, ¿fue el dolor también igual que tuviste que vivirlo? Sí, o sea, es que era como una tragedia tras otra, ¿no? Y cuando uno piensa que no le puede pasar nada más, algo más sucede. Pero dentro de todo eso, y ojalá la gente no tome esto mal, para mí también era una paz, porque verla a ella en ese dolor
profundo que sabías que no iba a salir nunca de ahí. Nunca iba a salir. Era una paz, era como descansó porque el dolor es infinito, porque mi mamá jamás admitió que mis hermanos estuvieran muertos. Claro. Ya, ni desaparecidos. Así le hubieran dicho, ahí están en Yambo, que a ella le tocó cuando se dio ya el informe final y todo esto en la Comisión Internacional, y ella todavía decía no. O sea, no. Entonces. ¿Y se alivió cuando no encontraron? No. Con la esperanza, ¿no? O sea, la esperanza, La esperanza, sí. Pero no, o sea, eso era un escenario muy duro. Porque a veces es esa negación. Sí. Mira, ¿cuál es la cámara de María Fernanda? Esa es la cámara de María Fernanda, por favor. Pónchale para despedirnos. Quisiera que tú le lances un mensaje a todos los que de alguna manera a lo mejor saben algo y que ya ha partido tu madre, ya partió tu padre hace unas semanas. Quedas tú, que ojalá pueda darse la oportunidad de que alguien tenga una información y te pueda dar esa esperanza de poder curar ese duelo de 37 años. Gracias, María Fernanda. Gracias, pasante. Hasta la próxima con tu mensaje. El mensaje final. Gracias. Bueno, nada, que la vida todavía es esta, que si alguien de ustedes que estuvo envuelto en esta tragedia familiar tiene cualquier información, nosotros jamás hemos perseguido la venganza, sino la verdad. Una verdad que ahora daría calma a la única persona que queda aquí, que soy yo, y que es ser valiente te convierte en humano, finalmente. Pudo haber sido su hijo, pudo haber sido su nieto. Así que estamos siempre aquí como familia, lo que queda de mi familia, que soy yo, que es mi hijo, que es mi tía, esperando para que alguien pueda aún decir dónde están Santiago y Andrés y qué pasó. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias, se María volaron Fernanda. mis lentes, perdón. Así. Gracias. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos, hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. Vuelve a vivir a Camilo VI con la mejor orquesta sinfónica del país. Tributo, viernes 28 de marzo, 20 horas. Teatro San Gabriel.